Sabe que hoy estamos hablando de la victoria del Rey. En ninguna otra religión se celebra tanto la resurrección de Cristo como en el cristianismo, como en los evangélicos. Ninguna otra religión va a disfrutar tanto la victoria de Jesús sobre la muerte, porque lo que Él nos presenta es verdad. Lo que Él nos vino a predicar está marcado con su resurrección. Su resurrección es el sello de lo que Él ha dicho, es verdadero. Y hoy estamos celebrando el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo Jesús. Por eso es que ahora que estamos aquí reunidos, queremos resaltar la victoria del Rey. Lo que Él hizo. La semana pasada veíamos a un rey que venía humilde. El viernes pasado vimos cómo ese rey se había hecho maldición, había cargado con el pecado, la separación con el Padre, y entonces en un momento dice la palabra que entregó su espíritu. Fue puesto en una tumba, pero al tercer día, como Él lo había prometido, resucitó. Amén. Amén. Por eso es que en esta mañana quiero que juntos nos vayamos de este lugar después de escuchar el hermoso testimonio de Lorenza, poder escuchar acerca de las buenas nuevas. Quiero en primer lugar resaltar contigo las marcas del Evangelio, las marcas de las buenas nuevas. Ya Loris también leyó con nosotros en la mañana cuando las mujeres vienen a la tumba y entonces se dan cuenta que no está el cuerpo y ahora salen a avisar, van a dar las buenas nuevas. También en el mismo pasaje de Lucas capítulo 24 vamos a ver a dos hombres que están caminando hacia una ciudad llamada Emaús, y es Jesús mismo quien se les presenta. Camina con ellos alrededor de 7 millas y, como decía Lorenza, Jesús les va a explicar desde Génesis hasta ese día lo que el Evangelio representaba. Hoy en día tenemos más libros. La Biblia está completa ahora con 66 libros. Pero déjame decirte que desde Génesis a Apocalipsis, la palabra Evangelio está en cada una de sus páginas. Las marcas del Evangelio. Mira lo que dice Lucas capítulo 36 al 40. Me llamó mucho la atención el testimonio de Lorenza porque dice: yo había escuchado, teníamos una Biblia en casa, yo iba a la iglesia, pero no había entendido el Evangelio. Sabes que hubo 12 hombres y un grupo de mujeres que vivieron con Él, vieron hacer milagros, lo vieron hablar con el Padre, vieron hacer cosas que nadie más había hecho, pero como decimos en el DF, no les había caído el 20 hasta que lo vieron resucitado. Mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas 24, 36 al 40, las marcas del Evangelio. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto es, los dos que iban en camino a Emaús, que hablaron con Jesús, reconocieron que Él era cuando Él parte el pan y entonces se desaparece. Esos dos vuelven corriendo a hablar con los discípulos en el aposento, y entonces del versículo 36 dice que todavía estaban ellos hablando cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos. No, Jesús no vino. Él no tocó a la puerta, Él no pidió permiso, Él se apareció. Y les dijo lo siguiente: paz a ustedes. Ahora yo no sé tú, pero si alguien de repente que yo considero que está muerto, de repente se me aparece en ese momento, yo grito o me echo a correr. Dice la palabra en el versículo 37 que ellos estaban aterrorizados, creyeron que veían a un espíritu. Jesús les pregunta: ¿por qué se asustan tanto? ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que los tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y sabemos por otro evangelio que había un hombre llamado Tomás que no lo creía, y Jesús le dijo: mira, Tomás, pon tu dedo, pon tu mano. Porque el Evangelio, aunque fue mostrado por primera vez en Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, no había necesidad de Evangelio.
Dice la palabra que todo era perfecto. Pero en el capítulo 3, como vimos el viernes pasado, ahora el hombre y la mujer, la creación, todos están bajo maldición. Y se necesitan buenas nuevas. Génesis capítulo 3. Pero a lo largo de la palabra de Dios vas a ver el Evangelio. ¿Y sabes qué va a pasar al final, allá en Apocalipsis, cuando Jesús venga y se presente con nosotros? Sus manos y sus pies seguirán con las marcas del Evangelio. Y yo me he preguntado, ¿por qué, Señor? Porque tenemos que recordar por la eternidad que fue Dios quien vino a rescatar cuando tú y yo estábamos bajo la maldición. Porque Evangelio es buenas nuevas que tú y yo no podemos hacer. La religión no resuelve el problema. El moralismo no resuelve el problema. Portarte bien te hace una buena persona, pero no te quita la maldición. La maldición del pecado. El pecado de Adán y Eva, pero también el pecado que tú y yo cometemos. El moralismo no arregla eso. Ninguna otra religión te puede dar la esperanza. Solamente Cristo. Y esas marcas del Evangelio estarán por siempre. El Evangelio nació en la mente y el corazón de Dios, Génesis capítulo 3. Pero también lo más interesante es que se llevó a cabo por Dios mismo. Jesucristo, Dios, murió en la cruz para pagar el precio que tú y yo no podíamos pagar. Pero en segundo lugar, quiero que veas conmigo el carácter del Evangelio. Las marcas estarán ahí por siempre, pero ¿de qué se trata el Evangelio? Mira lo que dice el versículo 41 al 48. Siguen en esta reunión. Jesús les dice, miren mis manos y mis pies. Pero puede ser que tú estás aquí, has escuchado el Evangelio y puede ser que fueras uno de esos 12. Y mira lo que dice el versículo 41. Como ellos no acababan de creerlo, pero esta vez a causa de la alegría y del asombro, Jesús les preguntó. Quiero que veas a los discípulos. Ahora está Jesús ahí resucitado y quizás su quijada se les ha caído, los ojos han crecido y no lo pueden creer. No pueden creer que está Jesús. Pero mira el carácter del Evangelio. Jesús les pregunta, ¿tienen algo de comer? Yo creo que Jesús era medio hispano. Porque aquí estuvimos a las 7:30 de la mañana y algunos como que todavía no echaba a andar el motor hasta que el café llegara o hasta que los tamales entraran al cuerpo. Ya después los vi que después de que habían comido tamales ya sonreían, los ojos estaban claros y éramos todos amables entonces. Jesús les pregunta, ¿tienen algo de comer? Así que ellos le dan un pedazo de pescado asado, riquísimo. Y él lo tomó y se lo comió delante de ellos. Mira el carácter del Evangelio. ¿Por qué Cristo murió? ¿Por qué dio su vida? Porque la comunión que se había perdido en Génesis capítulo 3, cuando todo era bueno, ahora Jesús la había recuperado. Y ahora Él se sienta a comer con ellos, está disfrutando con ellos y ellos han pasado por un trauma mayor. Ellos quizá tienen que ir a una consejería porque han vivido unos días de adrenalina máxima, han visto a su maestro ser crucificado, a ellos se esconden porque creen que son los siguientes. Pero ahora Jesús está sentado con ellos y diciéndolos tranquilos, siéntate conmigo, vamos a platicar. Ese es el carácter del Evangelio. Mira lo que dice el versículo 44. Cuando estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Porque sabes, toda la escritura habla del Evangelio. Y si tú y yo no entendemos la escritura, ¿sabes qué tenemos que pedir a Dios? Dios, muéstrame el Evangelio. Abre mi mente, abre mi corazón. Porque te das cuenta que nosotros estamos perdidos, pero no porque Dios no nos haya revelado su carácter. Eso es porque tú y yo no hemos querido acercarnos a Él. De hecho, la palabra de Dios dice que no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Es Dios quien llama, es Dios quien te busca, es Dios quien te persuade. ¿Y sabes cómo lo hace? A veces lo hace en un lugar como este.
A veces lo hace a través de ver a tus hijos viviendo de forma rara, como dijo Lorenza. Rara pero bien. Se llevan bien, comparten, se apoyan. ¿Será que son cristianos? ¿Verdaderos cristianos? Sabes que Dios te va a hablar el evangelio con palabras. Dios te va a hablar el evangelio con testimonio. Dios te va a dar el evangelio con su presencia. ¿Estás dudando de Dios? Haces bien. Es humano dudar. Es humano tener dudas. Pero te voy a dar la respuesta. Ora a Dios. Dile: Dios, ilumíname. Dios, muéstrame lo que tienes que hacer. Dios, muéstrame yo qué tengo que hacer. Y lo más importante, lee la palabra de Dios. En la palabra de Dios vas a encontrar a Dios en cada historia, en cada pasaje. Sabes que toda la escritura es buena para que encontremos a Dios. Ahora, mucha gente se acerca a la escritura para encontrar lo que quieren oír, la solución a sus problemas, la solución a sus preguntas. Y la palabra de Dios es útil para eso, pero no solamente es eso. Dios te muestra más allá. Tú y yo podemos venir a la iglesia, por ejemplo, podemos estar en esta mañana buscando una solución a mi problema de hoy. El hoy y el aquí me importan. Pero ¿sabes qué la palabra de Dios te muestra? La palabra de Dios te muestra el pasado, el presente, pero lo más importante, te muestra el futuro. Te muestra el futuro. Y la palabra, el evangelio te dice: no te preocupes, yo ya vencí a la muerte. No te preocupes, yo ya vencí a Satanás. No te preocupes, yo ya vencí el pecado. Ahora eres mi hijo, y porque eres mi hijo, tienes una esperanza eterna. ¿No te da alegría eso? Eso es lo que el evangelio te está diciendo. El carácter del evangelio es Dios mismo en comunión contigo. El carácter del evangelio es algo eterno revelado en su palabra. Pero también el carácter del evangelio es Dios mismo quien lo aplica. Mira el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó: que el Cristo padecerá, resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿A quién? A todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Sabes, el carácter del evangelio, queridos hermanos, es algo que tiene dos ingredientes. En primer lugar es el arrepentimiento. Claro, porque para poder aceptar el evangelio tienes que arrepentirte. Pero a veces ahí es donde muchos dicen: no me gusta la palabra arrepentimiento, porque la verdad, pastor, me gusta lo que hago. Disfruto la verdad lo que estoy haciendo. Cuando alguien a los 18 años me dijo esto, yo dije: bien por ti. Yo soy 18 años y me gusta disfrutar la vida. Así que después, cuando tengo 80, por ahí me acerco a Dios. Pero no es eso, o no es esa la idea en general. Implica, pero arrepentimiento es: cambia tu mente. Porque tú puedes, de una forma moralista, querer dejar de hacer algún pecado, y te va a funcionar por algún tiempo. O te va a funcionar, pero vas a pecar diferente. ¿Ves? Algunos que van luchando con la adicción, sí, dejan de tomar o dejan la drogadicción, pero suplantan esa adicción de otra forma. Así que el arrepentimiento, en primer lugar, es: cambia tu mente. Cambia tu mente respecto a Cristo. Cambia tu mente respecto a ti mismo. Tú no eres tan bueno. Eres pecador. Estás perdido. Y si murieras en el día de hoy en esa condición, dice la palabra de Dios, irías al infierno. No. ¿Eso es un cuento? El infierno está acá, pastor. Cambia tu mente. Porque el día que, si quieres experimentarlo, pensando que lo que se vive el infierno es acá, y dices: no, en la eternidad no va a pasar, déjame decirte algo: la eternidad va a ser muy tarde. Porque el día de salvación, dice la palabra, es hoy, y es cuando hay oportunidad.
Así que cambia tu mente. Cambia tu mente en cuanto a Dios. Dios no es un Dios amargado que quiere que tú seas amargado también. No, Dios, el carácter de Dios se sienta a la mesa contigo, come contigo y te dice: no te preocupes, yo ya vencí. Ese es el carácter de Dios. Ahora, también déjame decirte que en el carácter del Evangelio, solo los perdonados son los que pueden predicar el Evangelio. Solamente aquellos que han experimentado el Evangelio son quienes lo pueden predicar. Te digo algo, ¿por qué no predicas el Evangelio? Es posible que no lo vives o no lo has vivido, no lo entiendes. ¿Sabes por qué los ángeles no predican el Evangelio? Tú vas a escuchar que de repente se aparece un ángel en una visión y les dice: alguien te va a hablar del Evangelio, ve con él, como pasó con Cornelio. Porque solamente quienes hemos experimentado el Evangelio podemos predicar el Evangelio. Querido cristiano, ¿disfrutado del Evangelio? ¿Has disfrutado del Evangelio? Debes predicar el Evangelio. No, me da pena, pastor. No estás hablando de ti. Si hablas de ti, sí que te dé pena, ¿verdad? Estás hablando del que murió y resucitó. Así que habla el Evangelio, predica el Evangelio con palabras, con acciones, con tu vida completa. Así que ese es el carácter del Evangelio, hermanos. Dice el versículo 48, Jesús les está diciendo: ustedes son testigos de estas cosas. Yo no te puedo engañar, yo no te puedo venir con historias, tú mismo lo has visto, tú me viste crucificado, aquí está mi cuerpo, así que ustedes son testigos. Ve y predica el Evangelio. Sabes, quizá estás aquí porque alguien te invitó. Quizá te invitó a alguien pensando que sería un domingo especial. Y puedes estar pensando: yo no he visto nada especial. De hecho, este hombre que está ahí hablando no me cae muy bien. Sabes que lo especial es Cristo. Y si te vas a llevar algo de esta tarde, llévate a Cristo. Ve y pregúntale a Cristo si tienes dudas. Ve y ponte a cuentas con Cristo si entiendes el Evangelio. Así que ve con Él. Ese es el carácter. El que ofrece el perdón de pecados es Cristo. Pero por último, déjame decirte el poder del Evangelio. Porque Lucas 24, 49 al 52 no es algo para que tú y yo disfrutemos. El Evangelio no es algo de consumismo personal. Mira lo que dice el 49. Ahora Jesús les dice: voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Estos discípulos no son de Jerusalén, ellos no están cómodos en la ciudad, ellos son de Galilea, del norte. Pero Jesús les dice: quédense hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Y tú y yo sabemos que en Hechos capítulo 1, versículo 8, viene el poder. Lo que Él ha prometido llega. Y mira, no está en la pantalla, pero dice Hechos 1:8 y quizá lo sabes de memoria. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder, serán mis testigos tanto en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Vas a recibir poder para que seas testigo. ¿Dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice el versículo 50. Después los llevó Jesús hasta Betania. Ahí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y se fue. Y se fue. Y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría. Yo no sé tú, pero si yo hubiera estado ahí en ese lugar, Jesús me está diciendo: vayan y sean testigos a todo esto. Y entonces Él empieza a flotar. Yo no sé tú, a mí me hubiera dado pánico. No te vayas, Jesús, te acabamos de ver.
Eres tú el Cristo, eres tú el que nos inspira, eres tú el que nos motiva. Pero él se fue y en el capítulo 2 entonces viene el Espíritu Santo y el libro favorito mío sucede, el libro de los Hechos. Pero en otra ocasión te voy a predicar de Hechos. Déjame concluir con un par de cosas para ti hoy. Déjame decirte que Dios está trabajando, porque esta es la iglesia de Dios. Si tú has aceptado a Cristo, tienes el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué es lo que está haciendo Dios? Está obrando en este lugar. Si tú nos estás visitando, bueno, déjame decirte qué es lo que está pasando en este lugar, en estas caras, estas personas que tú estás viendo. Lorenza no es la última, no es la única y no será la última. Ella escuchó el Evangelio, vio algo diferente y ha aceptado el Evangelio. La salvación está en este lugar. Hay personas que van a ir al cielo hoy si el Señor se los demanda. No porque sean buenas, porque han entendido el Evangelio. En este lugar también hay transformación y restauración de personas y familias. En este lugar vas a encontrar testimonios de personas destruyendo su hogar y ahora edificando su hogar. Recogiendo los pedazos, pero poniéndolos con el pegamento que Dios les ha dado, llamado Evangelio. Y hoy está Cristo en su mesa comiendo pescado con ellos. Hay transformación y hay restauración. Hay 7 grupos llamados oikos que también están en la comunidad, están orando por sus vecinos y amigos, los están invitando y están predicando el Evangelio. Esa es nuestra Jerusalén, aquí y en nuestro alrededor. Pero también sabes qué es lo que va a pasar. Hay un hermoso grupo que en obediencia a Dios van a ir a Houston. Y en ese grupo que va a ir a Houston van a estar predicando en las calles de Houston, que no es su ciudad. Van a estar entrenando a una iglesia local que quiere saber cómo hacerlo mejor. Así que ese grupo está yendo a Judea. También sabes qué está pasando. Hay un hermoso grupo de personas de Guatemala que hablan un dialecto llamado quechí. Y alguien levantó el teléfono y dijo: querida de Heights, necesitamos ayuda. Está viniendo la gente a Cristo. Éramos un grupo de 30 o 40 personas y ahora nos estamos reuniendo. ¿Cuántas, Edgar? 400 personas. Hermanos, en el lapso de 1 año y medio, yo le dije al pastor Domingo: pastor, ¿qué es lo que hace? Páseme el secreto. Y él dijo: hermano, no tengo idea, lo único que sé es que es Dios. Y esa iglesia nos está pidiendo ayuda y estaremos enviando a personas a ir a entrenar a sus líderes. Y esa es nuestra Jerusalén. Estamos yendo a nuestra Judea. Hubo un correo electrónico pidiéndonos ayuda. ¿Sabes de dónde? Del norte de África. Hermanos, necesitamos que nos manden unos hispanos. Esos que tienen la piel oscura. Esos que les encanta comer por todos lados, que no les importa que hay un montón de niños y que no hay un montón de ruido. Esos que hacen comunidad muy bien. Yo le dije: estás llamando a las personas correctas. Nos encanta hacer eso. No, pero también quiero que prediquen el Evangelio, ¿sabes? También nos encanta. Así que Dios mediante estaremos enviando un grupo de 8 personas al norte de África en el mes de noviembre. ¿Qué te estoy diciendo con esto, hermano, hermana? The Heights, esto es la iglesia de Dios. Y Dios va a cumplir con su iglesia lo que Él ha planificado. Amén. Gloria a Dios. Varios de ustedes, hermanos, se van a unir a la membresía porque estamos hablando y estudiando de la membresía. Así que estoy esperando que varios de ustedes firmen ese compromiso con nosotros para que empecemos a hablar como familia. Y si tú nos visitas, déjame decirte algo. ¿Tú quieres escuchar la voz de Dios? Aquí la vas a encontrar. Porque yo, como otros líderes, otros pastores, otros maestros, predicamos la palabra.
¿Quieres tener una familia que te ayude a crecer, que te ayude a avanzar en tu vida? Estás en el lugar correcto. Porque esa es la iglesia de Dios, es el plan de Dios. Así que queremos que te quedes. Queremos crecer juntos. Queremos ser tu familia. Amén.